frente a los demonios. ¿Y por qué perdemos autoridad frente a los demonios? Porque a la iglesia le falta presencia de Dios. Nos falta presencia de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos dado prioridad a muchas cosas y le hemos quitado ese tiempo, ese valor, esa importancia que se merece la presencia de Dios en nuestra vida. Su presencia vale más que todas las cosas. Porque usted puede que hoy no tenga trabajo, puede que esté pasando por una situación difícil, pero si usted tiene la presencia de Dios, usted va a ver la manifestación de Dios. Usted se va a poner a orar y usted va a ver milagros. Dios lo va a sostener, Dios le va a dar la fuerza, Dios le va a dar creatividad, Dios le va a ayudar. Pero si usted no tiene la presencia de Dios, es muy probable que frente a una crisis, sea económica, de salud, familiar, usted caiga en un pozo de depresión, de desánimo, de tristeza, que le cueste levantarse. Hoy tenemos una iglesia que viene y te dice: pastora, me siento mal. ¿Qué tenés? Pensando que es la vesícula, pensando que es el hígado. Pánico. Entró el temor, entró la angustia, pasó algo y no lo pudieron resolver. Pasó algo y los esclavizó, los encerró y el pánico se apoderó de ellos. Son la iglesia del Señor, que el Señor dice sobre la iglesia: derramo poder y autoridad. Poder y autoridad. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos, lo da como consecuencia que si yo pongo la mano sobre un enfermo, el enfermo se va, no quedan dudas. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Y aunque comieren cosas mortíferas, no les harán daño. Dice: hollarán serpientes, pisarán serpiente. Estamos hablando de cosas, serpiente, estamos hablando de cosas sobrenaturales, demoníacas. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Le quitó el lugar que Dios merece. Y entonces ahí nos damos cuenta que nos hemos debilitado y que hemos abierto puertas, por lo cual el enemigo, que tenía que estar debajo de los pies, ahora ¿dónde está? Está sobre la cabeza. Entonces por eso encontramos gente que te dice: no me congrego, pero está todo bien, no me congrego, pero tengo una paz. Tremendo, ¿no? ¿Usted tenía paz antes de encontrar al Señor? ¿Usted estaba bien antes de encontrarse con el Señor? ¿Y qué pasó entonces? Nos engañamos a nosotros mismos. Estamos esperando que el dolor golpee la puerta para salir corriendo ¿a dónde? A la iglesia. A decirle: Señor, ayúdame. Entonces ahí entramos en este concepto de religiosidad. Y la religiosidad mató a Israel. Israel estuvo esclavo 400 años, entró con bendición, entró con privilegios, entró con la mano de Dios, con el favor de Dios. Pero en el transcurso del tiempo, lo que era bendición se transformó en una maldición, porque se empezaron a olvidar del Dios que los había traído. Se empezaron a olvidar del Dios que los bendecía. Empezaron a hacer de sus vidas, empezaron a tomar costumbres del lugar donde vivían. Y el lugar donde vivían era una nación extraña, con pensamientos, principios, creencias distintas a ellos.
y empezaron a mezclarse en ese ambiente y empezaron a olvidarse de los principios de Dios, de los valores de Dios, de las enseñanzas de Dios, para tomar esas enseñanzas, esas costumbres, y entraron en una maldición y en una pobreza y pasaron a ser de príncipes esclavos. Y empezaron a ser golpeados y empezaron a pasar hambre y dice, y entraron en una aflicción de tal manera que se acordaron allí. Dice, en su aflicción se acordaron y clamaron a Dios. Y Dios vio la aflicción. No vio la bendición Dios, que vio la aflicción de ellos. Entonces, Dios se revela a ellos. Y dice, voy a sacarlos. Voy a liberarlos. Por causa de la fe de su abuelo, de Abraham. Porque con la fe Abraham conquistó a Dios, alcanzó justicia de parte de Dios. Y entonces allí Dios envía a Moisés y los saca. Pero cuando salen de Egipto y se encuentran en el desierto, dice Dios, antes que entren a una tierra que yo les voy a dar como tierra propia, quiero que tengan una mente distinta, un pensamiento distinto, una actitud distinta. Voy a poner leyes. Y usted en su casa tiene que poner normas, ¿no? Porque no puede ser que en su casa cada uno haga lo que quiera. Y son chiquitos y tenemos normas, pero después van creciendo y las normas van cambiando, porque una cosa era cuando eran chiquitos y otra cosa cuando van creciendo y van teniendo que tener mayor responsabilidad o respeto o lo que sea. Y entonces allí Dios los plantó en el desierto y dijo, acá nos quedamos y les voy a dar las tablas y les voy a dar las leyes. Y en estas leyes vamos a caminar. Pero resulta que Dios le da las leyes y les dice, ¿ustedes me van a obedecer? Sí, te vamos a obedecer. ¿Van a cumplir las leyes? Sí, vamos a cumplir las leyes. Pero cuando quisieron empezar a cumplir las leyes se dieron cuenta que no podían. Y aquí nos encontramos en Romanos 8, nos compartió el pastor esta serie, este fin de semana. Y dice Romanos 8, capítulo 8, verso 1, por favor. Y empieza Pablo enseñando algo maravilloso, porque ya no estamos en el desierto, ya no estamos con las tablas de la ley, donde decía no, 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 amarás al Señor, el primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios. Y eso es lo que entendemos, tenemos que amar al Señor, ¿cómo? Con todo el corazón. Y estamos haciendo una serie los miércoles enseñando esto. ¿Qué es amar al Señor con todo el corazón? Es amar al Señor con compromiso. Es amar al Señor dándole todo, obedeciendo todo, esforzándome en todo. Entonces dice, amarás al Señor, tu Dios. Le estaba diciendo, el que te rescató, el que te liberó, el que te trajo hasta aquí, amalo. Al que te bendice, amalo. Al que te libera, amalo. El Señor hizo que salgan prosperados, no tenían un peso. Y Dios hizo que los egipcios le regalaran oro, le regalaran ropa, le regalaran objetos de valor. De pobres salieron enriquecidos. Dios los prosperó. ¿Cómo no amar al que te bendice? Entonces Dios mostró su amor liberándolos. Mostró su amor cuidándolos de las pestes, liberándolos de que no se enfermen, los prosperó, les mostró su amor, su misericordia, los trae al desierto y le dice, bueno, ahora caminarán en estos mandamientos. Si me aman, obedezcan. Pero amen al prójimo también, porque ¿cómo sostiene un pueblo en medio de un desierto donde no hay respeto, donde no hay misericordia, donde no se hace algo por el otro? Imagínense. Donde todo era, si me la haces, te la devuelvo. Imagínense, ¿qué dice Dios? Ama a tu prójimo como a ti. Y qué difícil que es. A nosotros alguien nos llama, nos manda un mensajito y dice, ¿podés orar por nosotros? En el momento uno dice, ay Señor, antes que me olvide, Padre, ten misericordia, sánalo, Señor, extiende tu mano. Uno podría decir, ¿qué me importa? ¿Sí o no? ¿Qué se arregle?
¿Pero por qué oramos? Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos hace sentir amor, misericordia. Qué tremendo, mira a esa persona. Qué triste ese bebé. Qué dolor esa mamá. Por eso, amando. Por amor perdonamos. Por amor ayudamos. Nos conmueve ver un niño que pide, un niño descalzo. Nos conmueve ver una mujer golpeada. Nos conmueve ver unos viejitos desamparados. Ese es el corazón de Dios. El corazón que se apiada. El corazón que si tiene algo lo comparte, como dice la palabra, con el que no tiene. Que si tengo un abrigo y el otro lo veo desnudo, ¿qué me dice la palabra? Que yo le dé, le comparta, porque bendiciendo te bendeciré. Y dice, el que le da al pobre, a Dios le presta. Está diciendo que si yo ayudo a alguien, seguramente Dios me lo va a devolver de alguna manera. Esa es la ley de Dios, los principios de Dios. Entonces este pueblo comenzó a caminar en religiosidad y lo que hacían era cumplir con unos requisitos, pero solo por el hecho de cumplir con esos requisitos. Pero no había amor hacia ese Señor que los bendecía. No había amor hacia ese prójimo. Y eso se fue haciendo cada vez más duro. El corazón se fue endureciendo cada vez más. Entonces llega un momento donde ese Dios que le había dicho, yo sé que ustedes pecan, yo sé que ustedes hacen cosas que los va a separar de mí porque soy un Dios santo y el pecado, me impide acercarme a ese Dios santo. Entonces Dios, ¿qué hace? Le dice, traigan sacrificio, cada uno lo que pueda, preséntenlo en el altar para que yo vea ese sacrificio y trate de apaciguar la ira de Dios por causa del pecado que cometieron. Y Dios recibía ese sacrificio, pero después se terminó haciendo del sacrificio una religiosidad. Entonces venían con lo que el Señor le pedía, el toro, el carnero, la paloma, la torta, pero con un corazón frío. Venían solo por el hecho de que yo sé que si hago esto, Dios me va a bendecir. Entonces se transformó en una religiosidad. Hago a cambio de, no por amor, no por querer agradarlo, no por querer que Él esté conmigo, no por querer conocerlo, sino para que me bendiga. Llegó un momento que Dios dijo, me hartaron. Qué tremendo escuchar a Dios que diga esto. Me hartaron los sacrificios. Están los salmos. No quiero más sacrificios. Quiero obediencia. ¡Wow! Decí conmigo. Ahora el pastor dice, hipocresía hay en todos lados. Usted en su trabajo ve gente hipócrita que te hace, y te diste vuelta y, ¿cómo te amo? Te está matando. Te está moviendo el piso para que pierdas el trabajo y traiga un familiar de él. Te está haciendo quedar mal con alguien para ganar ventaja. Hipocresía hay en todos lados. Pero yo no dejo al Señor porque alguien sea hipócrita. Porque a mí el Señor me dijo que lo ame a Él, que lo mire a Él, que le sirva a Él, porque Él me bendice. Porque Él me bendice. Entonces a veces no hemos entendido la palabra. No hemos entendido la palabra. Dios se quiere revelar al hombre. Y cuando Pablo empieza con esta enseñanza, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en... Entonces hay una posición, hay un lugar donde yo tengo que estar. Diga conmigo, hay un lugar donde yo tengo que estar. Mi lugar no es la religión, no es hacer ni para hacerme ver, ni para recibir un beneficio. Mi lugar es estar al lado de aquel que me amó y me amó tanto, dice la palabra, que murió por mí
en la cruz, que ocupó mi lugar, que me amó tanto que se hizo pobre para que yo sea enriquecido en su bendición. Me amó tanto que vino a morir para que yo me reconcilie con su Padre, para que su Padre me bendiga. ¡Wow! Entonces no hay condenación para los que han conocido al Señor. Por eso, cuando hablamos de religión, hablamos de seguir normas, hablamos de seguir preceptos, hablamos de seguir costumbres. No hablamos de conocer a Dios. Por eso el pastor decía, vienen a la iglesia, pero no vienen a Cristo. Vienen a una iglesia, hay que cantar, cantamos. Hay que tener un librito negro, lo tenemos. Hay que hacer un estudio, lo hacemos. Tenemos todo lo que es norma, costumbre, pero nos falta lo principal. ¿Qué nos está faltando? Cristo. ¿Quién es el que nos va a revelar? ¿Quién es el que nos va a transformar? ¿Quién es el que nos va a sanar el corazón? ¿Quién es el que nos va a dar sabiduría? Cristo. Cristo. No el libro por llevarlo en la mano. No el venir a una reunión y estar 3 horas. No por pararme y cantar, sino por el lugar que yo le doy en mi corazón a Cristo. Cristo. Por eso dice, para ellos no hay condenación. Si estás amando a Cristo, no hay condenación. Si estás esforzándote por agradarle, no hay condenación. Si estás buscándole para que Él te hable, para que Él te transforme, para que Él te sane, para que Él te libere, no hay condenación mientras estemos buscando a Cristo. Decí conmigo, no hay condenación. La condenación es cuando yo le doy la espalda. La condenación es cuando no lo quiero oír. La condenación es cuando no me preocupa si lo que hago le agrada o no le agrada. Y déjeme decir que hoy las iglesias están llenas de gente que no conoce a Cristo. Habla de un Cristo que no tienen. Hablan de un Cristo que no conocen. Hablan de un Cristo que no sienten. Quieren predicar. El otro día me decía una persona de alguien que se fue de aquí. Y me dice, se fue de aquí, se fue allá. Sí, yo sé que se fue allá. Sí, pero ya no está más allá, ahora está allá. ¿Y sabe por qué de acá, cuando vino acá ya había estado en otro lado? Y había estado en otro lado. De allá, se fue allá, vino acá, salió, se fue allá. ¿Sabe qué está buscando? Que le den lugar para predicar. Ahora, ¿cómo puedo predicar del que no conozco? ¿Cómo puedo hablar del que no oigo? Del que no me ministra. Es simplemente un ego. Es simplemente un querer llamar la atención. El sentirme importante. Tratar de alcanzar aquello que no pude alcanzarlo en otro lado, alcanzarlo en la iglesia. Tal vez en el estudio me fue mal, en la familia no me reconocieron, en los círculos sociales no me dieron lugar. Entonces estoy buscando un reconocimiento que me haga bien a mi ego, a mi estima. Tremendo. Entonces, no hay condenación, diga conmigo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está el secreto. No es hago algo para que me vean, no es hago algo porque lo tengo que hacer. No, no estoy cumpliendo cosas humanas, le estoy dando lugar al Espíritu. Dejando que el Espíritu se meta tan profundo dentro de mí que me transforme en una nueva persona. Que cambie mi visión, que cambie mi manera de pensar, que sane mi corazón, que deje de ser esa persona conflictiva, que deje de ser esa persona criticona, que deje de ser esa persona que siempre está en problemas porque no termina de sanar una herida. Tal vez de abandono, tal vez de rechazo, tal vez de maltrato. ¿Cuándo vamos a terminar de sanarnos? Cuando le demos lugar al Espíritu. Cuando le busquemos de tal manera, con tanta sed, Señor, transfórmame. Señor, transfórmame. Y lo vemos en la vida de Pedro.
un hombre que tenía sus conflictos. Y el Señor cuando hablaba le marcaba ciertas cosas. Y después que estuvo el Señor, hasta Pablo le tuvo que marcar ciertas cosas. Pero vemos un hombre que iba buscando al Espíritu y termina muriendo, dándole aquello que en principio no le quiso dar, su vida entera al Señor. Nuestra vida es un proceso de crecimiento. Teóricamente hoy tendríamos que estar más maduros que ayer, más crecidos que ayer. Cada día debemos entrar en un proceso de crecimiento. Cada cosa que nos pasa nos tendría que llevar a una reflexión para un crecimiento. Es una vida de caminar con el Señor donde todo el tiempo Dios me va a hablar. Porque estamos haciendo un discipulado. Él es mi maestro y yo soy su discípulo. Y yo no lo veo. Pero Él camina, dice la Biblia, está aquí adentro y también está con nosotros. Y es Él el que nos tiene que ministrar. Es Él el que nos tiene que hablar. Es Él el que nos tiene que enseñar. Y continuamente moldear nuestro corazón. Ahora vamos más adelante, por favor. Seguimos. Y dice, porque la ley del Espíritu es vida. ¿Qué provoca el Espíritu en una persona? Vida. Cambia a la persona, trae expectativa, trae esperanza, trae vitalidad, creatividad, fuerza. Es vida, pero es vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ya no hay sombra, no hay oscuridad, no hay incertidumbre, no hay duda. Ya no ando en sombras, ando en luz. El Espíritu provoca todos los días vida dentro de mí, nuevos sentimientos, nuevas cosas, cosas maravillosas. Yo estoy esperando a mi nietito. Y hablo con mi hija y le digo, yo quiero verlo, quiero ver a quién se parece, quiero verlo cómo se mueve, porque así como se mueve en la panza, lo vamos a ver cómo se va a desperezar, cómo va a mover los bracitos, cómo va a ver las piernitas. Es algo nuevo que está naciendo. Y que cada día nos va a sorprender con algo nuevo, porque va creciendo. Y nos vamos a ir sorprendiendo. Yo las veo a las hermanas con sus nietos. Mira ahora cómo se ríe, mira cómo reconoce, mira cómo mira. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? Diga conmigo, no puedo seguir en muerte. No puedo seguir en ese dolor, no puedo seguir en esa oscuridad, no puedo seguir en ese temor, no puedo seguir en ese desánimo, ya no más. El Señor vino a darme vida, Él vino a romper, a deshacer, a quebrar, a despertar algo nuevo. Estamos hablando del Espíritu. Por eso no puede haber una iglesia muerta. Si el Espíritu de Dios está aquí, hay libertad, hay milagros, hay renuevos, hay cosas sorprendentes. Pero si estamos en el Espíritu, diga conmigo, pero si estamos en el Espíritu, seguimos por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. En la carne era difícil tener paz, era difícil por cumplir mandamientos, por cumplir una ley, era difícil tener alegría, era difícil tener vida nueva, era solamente cumplir con ciertos requisitos. Ahora el Espíritu vino a través de la presencia del Hijo. El Hijo caminó entre nosotros, dice como el Hijo como lleno de gloria, y ese Hijo murió y venció la carne y ahora está dentro mío y está dentro tuyo para provocar algo nuevo todos los días. Es vida. El Espíritu es vida. Entonces algo nuevo tiene que provocar en mí. Dice que lo que primero provoca es un nuevo nacimiento. ¿Qué provocó primero de todo? Un nuevo nacimiento. Nací de nuevo, decí conmigo. Si yo entendiera lo que es eso,
No puedo caminar igual, no puedo pensar igual, no puedo hablar igual, porque nací, decí conmigo, nací de nuevo. Ahora el Espíritu mora en mí, dice la palabra. Seguimos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Usted puede identificar fácilmente quién anda en la carne y quién en el Espíritu. Cuando alguien se le arrima al lado para contarle un chisme, diga usted en qué anda. Cuando usted se encuentra con alguien todos los días, ay, estoy mal, ay, lo que me pasó. Usted ya lo ve y dice, oh, está mal. Ya sabe, ¿sí o no? Ya lo ve y dice, oh, seguro que está enfermo, que le faltó esto, que le... No hay un día, no hay un testimonio, no hay una palabra. Usted y yo todos estamos bajo aflicción. Y hay días en que renegamos, y hay días que tenemos malas noticias, y hay días que nos duelen los huesos. Pero es un día, diga conmigo, es un día. Ese día lloré, ese día no tuve ganas de nada, pero al otro día me levanté otra vez. Y continué con lo que tenía que continuar porque el Espíritu de vida no me dejó. El Espíritu de vida me levantó. El Espíritu de vida me dio una palabra. El Espíritu de vida me acurrucó, me abrazó, me animó. Pone esperanza. Hay problemas, sí, hay necesidades, sí, pero Él pone esperanza. Y ya no veo la derrota, ya no veo el problema, ya no veo lo imposible. Veo al Cristo de la gloria y creo lo que Él hizo en la cruz. Y creo que Él es poderoso y creo en sus palabras. Entonces hay que darle lugar al Espíritu. Seguimos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Hay gente que todo lo cuestiona. Hay gente que todo lo critica. Mira cómo estornudó. Mira cómo se sentó. Mira cómo se cortó el pelo. Pero te dice de las cosas del Espíritu, cómo el Señor me habló, cómo el Señor me hizo entender algo. Anoche me parece que el sueño que tuve fue de Dios, porque me quedó tan grabado, porque entendí algo. Ocuparse de las cosas del Espíritu, no estar señalando, no estar murmurando. Una hermanita el otro día vino triste, casi llorando. Me dijo, pastora, estoy triste. ¿Por qué? Porque alguien me dijo algo feo de usted y de su familia. Y ella le dijo, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Hay gente que en vez de bendecir, ¿qué hace? Maldice. ¿En qué andan? Qué triste. Qué triste. No están pensando en las cosas del Espíritu. Están pensando en las cosas de la carne. ¿De qué sirve que ore? ¿De qué sirve que se levante y adore si no le da lugar al Espíritu? Si no le da lugar al Espíritu, no hay vida. Están muertos. Entonces, seguimos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Por eso siempre tienen problemas, por eso siempre están desanimados, por eso siempre están enfermos, por eso siempre están tristes. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Están renovados, tienen ganas, tienen ánimo, tienen fuerza. Están pensando siempre en cosas que hacer. Están pensando siempre en cosas buenas porque se están ocupando del Espíritu. Seguimos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no se preguntan si lo que hacen está bien o está mal. Se dejan llevar por lo que tienen. Se dejan llevar por ese chusmerío, se dejan llevar por esa crítica, se dejan llevar por esa amargura, se dejan llevar por lo que han vivido, llenos de celos, de envidias,
de enojos, de resentimientos, que algo bueno va a salir. Que algo bueno va a salir de un corazón enfermo, de un corazón que no le dio lugar al Espíritu para que lo sane y lo transforme. Todos hemos pasado injusticias. Si yo le pregunto a usted, ¿no te han hecho alguna maldad? ¿No te han hecho alguna injusticia? ¿Hay alguien aquí que nunca le hicieron una maldad o una injusticia? Levante la mano que venga y lo aplaudimos. Lo tocamos un poquito. ¿A quién no le han hecho una maldad? ¿A quién no le han hecho una injusticia? ¿Y por eso vamos a vivir toda la vida amargados? ¿Y por eso vamos a vivir toda la vida amargándole la vida a otros, a los hijos, al esposo? ¡Wow! ¿Por qué se rompen las familias? Porque muchas veces los hijos no quieren ir a las casas de los padres o de los abuelos, porque vas a la casa y tu mamá, tu papá, ¿sí o no? Nunca se terminan de olvidar, nunca dejaron atrás. El Espíritu viene a hacer cosa nueva. Las cosas viejas pasaron. Dios hace cosa nueva. Trae vida, trae gozo, trae paz, trae libertad. Seguimos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, el 9, seguimos el 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuál es el mandamiento ahora? Vivir en el Espíritu. Así como tantos mandamientos estuvieron en las tablas y todavía hoy Dios las sostiene. Dios dice, no robarás, no matarás, ¿sí? Todavía Dios los sostiene. Pero ya no es una carga. No es una carga obedecer a Dios. Son principios bíblicos. Son principios como un estilo de vida. Yo sé que no tengo que robar, yo sé que no tengo que mentir, yo sé que eso no le agrada a Dios. Entonces dice, tenemos que vivir según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y realmente si mora en nosotros, viviremos en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, viviremos en el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y es fácil identificarlo. Cuando se acerque a alguien, usted puede identificarlo. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué criticás? ¿Por qué maldecís? Eso a Dios no le agrada. Podemos identificarlo. Y dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, no es que pasó, sino que está habitando, morando, hizo su habitación en nuestra vida. El Espíritu de Dios quiere hacer habitación, quiere hacer morada. Somos el templo del Espíritu Santo. Él viene para quedarse. Pero ¿cuándo se queda? Cuando lo amamos. Cuando hacemos todo lo posible por agradarlo. Cuando le buscamos de corazón. Todos pecamos. ¿Quién está libre de pecado en esta tarde? Todos pecamos. Pero dice, abogado tenemos. Si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús, quien puede perdonarnos y lavarnos de todo pecado cuando hay verdadero arrepentimiento. Uno se puede enojar, puede tener una discusión, puede decir cosas que después se arrepiente. Pero puede ir a la persona y decirle, ¿sabes? Perdóname, estaba enojado, me dio bronca. ¿Pero qué tiene que hacer la otra persona? Entenderlo. Entenderlo. Que todos podemos enojarnos. Que todos podemos tener un momento donde algo nos duele, nos saca. Entonces uno tiene que tener la capacidad de reconocer el error y pedir perdón. Pero el otro tiene que tener la capacidad de saber, entender y perdonar. Por eso dice, perdonando Jesús nos perdona.
Y esto solo se logra si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, el religioso, ¿qué hace? ¡Ah, no! ¡Vos hiciste esto! ¡Wow! Y ahí te vas a morir, porque ya te condenó. Ya te condenó. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice, pero si el Espíritu de aquel, dice el versículo 11, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él viene a vivificarnos, Él viene a darnos vida, Él viene a darnos una vida distinta, la vida de Cristo. Esa vida espiritual que no teníamos, que no conocíamos. El Espíritu la empieza, nacemos y el Espíritu la empieza a provocar, y de nosotros depende que esa vida espiritual crezca y que nos transformemos en hombres y en mujeres no religiosos, sino espirituales. Te fíjese que esta misma nación que Dios le dio las leyes para que sean una nación sana, una nación bendecida, libre, distinta a las demás naciones de la tierra. Esta misma gente fue la que mató a Jesús, porque nunca pudieron reconocer que era el Hijo de Dios. Y no lo voy a leer, pero sí le voy a dejar la parábola de Marcos capítulo 12, donde dice Jesús empieza a decir y a hablar por parábolas, y habla de un hombre que plantó una viña, la cercó, y está hablando de su pueblo. Plantó una viña, la cercó, hizo un vallado alrededor para cuidarla, para protegerla. Cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Está hablando de que llamó a un pueblo, lo rodeó, puso bien en ese pueblo para que ese pueblo crezca y se multiplique y prospere, pero dejó personas que lo cuiden y se fue. Y ese pueblo se levantó contra los que lo cuidaban. Ese pueblo se levantó contra los que venían a cuidarla. Dice, hasta que un día llegó el hijo del labrador, del dueño. Ya no eran labradores, ya no eran profetas, ya no eran sacerdotes. Era el hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo golpearon hasta que lo mataron. Eso hizo Israel, ese pueblo a quien Dios le dio leyes, para que vivan sanos, para que tengan comunión con Dios, para que tengan prosperidad, y nunca vivieron una vida en el Espíritu. La vivieron en la carne, hacían sacrificios, pero no le daban el corazón. En este tiempo Dios nos está pidiendo el corazón. Dios nos está pidiendo el corazón, dice, para derramar sobre nosotros el vino nuevo. Dice, no se embriaguen con el vino de aquí abajo que provoca divisiones, problemas, alboroto, sino embriáguense y llénense del poder del Espíritu, del vino del Espíritu. Necesitamos buscar al Espíritu, volver a encontrarnos con el Espíritu, darle lugar en el corazón al Espíritu para que derribe tantos pensamientos equivocados, pensamientos egoístas, pensamientos de religiosidad, endurecimiento del corazón, incredulidad, enojo, faltas de perdón y tantas cosas que nos han robado la presencia de Dios. Tantas cosas que hemos permitido, tantas cosas que hemos guardado, tantas cosas que hemos aceptado, que nos hicieron perder la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso el pastor decía, Dios busca una iglesia santa. Dios busca una iglesia santa. Dios viene por una iglesia santa. No vamos a criticar a los que se alejaron. No vamos a criticar a los que no vienen. Vamos a amarlos. Vamos a orar por ellos
Vamos a reclamarle al Señor que los libere, que el Señor los vuelva a tocar. Y cuando los veamos, los vamos a abrazar y los vamos a bendecir, porque Dios todavía los está llamando. Porque todavía Dios los está llamando. No hay condenación. Dios quiere que vengan al Hijo, que vengan a Jesús, que le crean a Él, para que Él pueda hacer en sus corazones algo nuevo. Por eso los padres oramos por los hijos, los abuelos oran por los abuelos, por los nietos, perdón. Las esposas oran por los esposos. No los condenamos, no los despreciamos, oramos por ellos y anhelamos profundamente que se vuelvan a encontrar con el Señor. Amén. Que el Espíritu de Dios venga a morar en sus corazones y que les dé entendimiento y que les revele la palabra para que ellos puedan entender cuánto Dios les ama. Amén. Gloria a Dios. Mientras adoramos, vamos a prepararnos para la Santa Cena. Silvia, ¿querés lavarle las manos a los varones? Es un privilegio estar en la iglesia. Es un privilegio estar participando de la Santa Cena. Dios no se mueve por grandes edificios. Dios se mueve por hombres y mujeres que lo anhelan. Hombres y mujeres que lo buscan. Por eso, aunque el pueblo de Israel era rebelde, tal vez el sábado que viene hablemos eso con las chicas. Cuando comenzaban a buscarle a Dios de todo corazón, el corazón del Padre se enternecía y descendía sobre el pueblo. Provocaba un avivamiento. El avivamiento lo provocamos nosotros cuando nos volvemos a Dios. Cuando nos volvemos a Dios a buscarle con todo el corazón, vamos a encontrar que cerquita estaba. Dice, está tan cerquita Dios, tan cerquita de tu boca y tan cerquita de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Cuando volcamos el corazón para buscarle, cuando abrimos nuestra boca para llamarlo. Decí conmigo, ahí está el Señor. No está lejos, está acá, está al lado nuestro, deseándonos, amándonos. ¿Cuántas veces usted necesita un abrazo? ¿Cuántas veces necesitamos un abrazo? Ya no más palabras. A veces necesitamos un abrazo. Porque el abrazo nos hace sentir que estamos seguras, protegidas, que nos entienden. Los brazos del Señor están extendidos. Los brazos del Señor en la cruz, ¿cómo estaban? ¿Cómo murió el Señor? Con los brazos del Señor siguen estando abiertos. ¿Sabe? La gracia del Señor todavía está hoy. Estamos en los últimos tiempos, por eso hay una oposición diabólica tan grande. Yo le enseño a mi hijita todo el tiempo, le hablo, le muestro, le enseño. Yo le hablaba esto estos días. Y una fuerza satánica, hija, tan grande. Hay una oposición tan grande. Yo el otro día estaba en el Chino, jovencito. Cuando vino era soltero. Después al tiempo trajo la esposa. Al tiempo tuvo un hijito. Y ellos tienen por costumbre que una vez al año viajan a China a ver sus familiares. Y el chico, el jovencito, estaba solo. Y vino alguien. Y mientras yo estaba esperando que me cobre, yo escuchaba. Mira cómo estás. Mira la cara que tenés. Vos trabajás mucho. ¿Cuándo salís? ¿Cuándo te divertís? ¿Saliste con esos amigos que me dijiste que tenés? Yo voy a venir a la tarde, voy a venir un rato como... Y yo lo miraba y decía, la señora no está, está solo. Y yo decía entre mí, ¿este es el mismo? Tremendo. El chinito no tiene al Señor, pero el Señor lo ama. Lo bendijo, le dio una esposa, le dio un hijo, le dio prosperidad, le dio fuerza para trabajar. Pero viene uno que está pegándole en la raíz.
para matar el árbol. El enemigo no descansa con los que están adentro y con los que están afuera. Es el trabajo del enemigo. Satanás no tiene poder, es un ángel caído. ¿Sabe cuál es el poder de Satanás? Habla. Y cuando habla dice, decí mentiras, habla, pero te hace creer. Tiene un poder para convencer tan grande que te hace creer lo que Él quiere que creas y te aleja de las manos de tu Señor. Por eso todo el tiempo tenemos que buscar al Señor y pedirle: Señor, háblame. Que tu voz sea tan fuerte, más fuerte que la del desánimo, más fuerte que de la duda, de la incredulidad, más fuerte que la de la prueba, de la situación, porque nadie me apartará del amor de Cristo, decía Pablo. ¿Quién me apartará? Hambre, tribulación, pestilencia, cuchillo. ¿Qué me apartará? Yo sé que Él es mi Señor, mi Dios, y que Él me bendijo. Nadie me puede sacar de las manos de aquel que me cuida, que me guarda, que me libera, que me defiende y que me bendice. En ningún lugar voy a estar mejor que en los brazos de mi papá. No hay lucha, no hay circunstancia que te saque el amor de tu Padre. Pasarán los días difíciles, pasarán los días amargos, pasarán los días de escasez, porque la mano de Dios va a ser buena contigo. Porque la mano de Dios no se acortó, dice, está extendida para bendecirte. Hijo, todo pasará, pero su palabra no pasará. Él dijo que vendría y vendrá. Estamos en la última semana. En la última semana, ya han pasado las 69 semanas, estamos en la última semana, en los últimos tiempos, los últimos años, para que el Señor venga. Y la agitación demoníaca ha aumentado, porque sabe que le queda poco tiempo y destruye el mundo. Dígame hoy, ¿quién no se droga? En vez de decir cuántos se drogan, hay que decir cuántos no se drogan. ¿Qué le mete el diablo? Sexo y droga. En la televisión, en la música, en la calle, en donde quiera. Porque de esa manera hace caer al hombre y a la mujer. Porque es lo que al hombre y a la mujer, cuando hablo de hombre genérico, ¿no? Es lo que hace caer al hombre. Entonces estamos frente a una tentación tan grande que si no estamos agarrados fuerte del Señor, el pecado gana la batalla. ¿Cómo venzo el pecado? Con la presencia de Dios, el Espíritu santificador, el Espíritu purificador, el Espíritu como fuego. Amén. Dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego tomó la copa y dijo: esto es hecho en un nuevo pacto. Ya no animales, ahora soy yo, que quiero habitar en vuestros corazones. Reúnanse y todas las veces que puedan, acuérdense, beban del pan, coman el pan, beban de la copa. Y acuérdense, yo morí por ustedes y vengo pronto. Le adoramos al Señor. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro,
Aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. La oportunidad para pedirle perdón al Señor, para pedir perdón si hemos lastimado, si hemos criticado, si hemos juzgado, si hemos maldecido, y para perdonar también. Podamos presentarnos delante del Señor y tomar la Santa Cena con un corazón habiendo arreglado cuentas, no debiéndole nada al Señor, para que la Santa Cena sea para crecimiento, para santidad, para sanidad. Dile: Señor, vuélveme a enamorar, tócame como la primera vez. Señor, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu. Quiero crecer en las cosas del espíritu, ocuparme. Leía el pastor esta mañana el texto, y ocuparse de las cosas del espíritu. En otro tiempo me ocupé de la carne, ahora me voy a ocupar del espíritu. Me voy a ocupar de mi relación con Dios, me voy a ocupar de conocerlo a Dios, porque entiendo que el Señor viene y yo quiero estar preparado. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Orar, ayunar y predicar la palabra, para que si todavía hay alguien que no conoce del Señor, sea alcanzado. Esa es nuestra meta: alcanzar a otro para Cristo, amar al otro, porque el otro es de Dios. Participa del pan, bebe de la copa. Gracias, Señor. Gracias por tu vida, gracias por este pan, Señor.
porque tú diste tu vida y hoy a través de este pan, Señor, lo recordamos. Perdona nuestros pecados. Bendecimos la copa, bendecimos, Señor, y te damos gracias por esa sangre derramada. Padre, sigue hablándonos. Lo que no se entendió, sigue revelando. Añade lo que faltó. Santifícanos, únenos, danos un espíritu de amor, de reconciliación, de paz. Que tu espíritu provoque vida nueva, que podamos ver en los rostros de nuestros hermanos vida, que podamos ver esperanza, que podamos ver gozo, que podamos ver paz. Nos alegramos y bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, que puedan, Señor, ser alcanzados con bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le adoramos, le adoramos, le adoramos, le adoramos, le adoramos, le adoramos. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra.